Te preguntarás, ¿por qué está Karina vestida así, tan misteriosa, tan fantasmagórica? Bueno, es por el crimen que te contaré hoy y porque quiero cerrar los episodios de octubre con broche de oro. Vamos a hablar de un crimen sin resolver, donde se piensa que lo hizo un fantasma. Este crimen ocurrió en Corea del Sur, en donde se dice que nadie entró ni nadie salió del departamento, sin embargo, ocurriría un crimen. ¿Estás listo para el episodio de hoy? Comenzamos. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Bueno, buena semana para ti también. Buena semana que ya está por terminar octubre. Esto oficialmente se considera como un misterio sin resolver que sucedió en unos departamentos de lujo que ocurrieron en Namyang-yu, provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur. El complejo de departamentos había sido construido como en un periodo de menos de un año para el momento en que ocurrió el crimen. Ya con decirte que eran departamentos de lujo, te imaginarás que la seguridad para ingresar al edificio era esencial. Digamos que los vehículos externos, los cuales no pertenecían para ninguno de los habitantes, tenían que pasar por un filtro de ingreso especial para acceder al estacionamiento que se encontraba en la parte subterránea. Incluso si lograban pasar ese filtro, tenían que tener ya sea una tarjeta de acceso o contraseña para ingresar al edificio. Estos departamentos tenían una cerradura, la cual solo se ingresaba con contraseña, y en cada piso había cámaras de seguridad, por lo cual, como te comentaba, la seguridad era muy estricta y por lo cual se asegura que en estos departamentos, en el lugar en el que ocurrió el crimen, nadie había entrado ni nadie había salido. Todo estaba perfecto, todo iba bien, hasta que un día, simplemente de la nada, ocurriría el crimen. Este crimen ocurriría en el piso 14. La víctima era una señora de edad avanzada que estaba a punto de irse al centro de adultos mayores para el momento en que pierde la vida dentro de su propio hogar. El caso ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana de un 17 de noviembre del 2010. La víctima en este caso sería la señora I, de 69 años. Se sabe aproximadamente la hora en la que ocurrió el crimen porque antes de que falleciera, antes de que ocurriera el crimen, ella estaba hablando por teléfono con un conocido de Seúl. Realmente hablaban de la vida, de inversiones y hablaban un poquito como de su día a día. Termina ella cortando la llamada con su amigo diciéndole, oye, ya se me está haciendo tarde, tengo que ir al centro de adultos mayores, así que te cuelgo. Y ahí acaba la llamada. Parece que ella ya traía la vestimenta con la que iba a salir para el momento en que ocurre el incidente. Su esposo, que para el momento en que ocurrió el incidente tenía 73 años, él ya había salido desde hace horas de su hogar para irse a jugar golf. Se reporta que el esposo se había salido del hogar antes de las 7 de la mañana y regresaría a su departamento hasta alrededor de las 11 de la noche del mismo día, encontrando el cuerpo sin vida de su esposa. La habían herido aproximadamente 10 veces sobre la cara y el cuerpo y había yacido su cuerpo sobre la cama del dormitorio principal. En la autopsia se reveló que la causa definitiva de muerte había sido una herida en la arteria carótida en el cuello. Por las marcas de resistencia que ella tenía en el cuerpo, se sabe que ella había luchado para salvar su vida. El arma sería un cuchillo de cocina del mismo departamento. Lo único que quedaría de pista del criminal serán unas huellas de pies y huellas que también se hicieron con pisadas de las pantuflas que tenían en el baño. Digamos que el sospechoso en algún momento, mientras estaba ocurriendo el crimen, él toma las pantuflas, deja ciertas marcas que terminan siendo manchadas con sangre, estas huellas de las pantuflas, y luego dejaría las pantuflas nuevamente en el baño. Se presume que el orden de los hechos fue el siguiente. La víctima cuelga el teléfono, se alista para salir y en algún momento es atacada por este criminal en el dormitorio principal, donde ocurre el crimen. Procede a dirigirse al baño, se lava las manos que tenían sangre de la víctima, le quita las pantuflas y se va. La policía seguiría investigando a esta pareja de adultos mayores. Por supuesto, vivían en un complejo de departamentos de lujo, pero ellos tenían ahorrado mucho dinero. Pero aparentemente no se reportaba que tuvieran algún enemigo. De hecho, todo parecía apuntar que el motivo de crimen no se trataba de dinero, porque la policía al momento de registrar las pertenencias de la víctima descubren que el criminal había revisado todos los cajones, había revisado todos los closets, pero no se llevaría nada de valor. Que incluso sobre la cama había un reloj carísimo y no intentó llevarse nada. En el momento en que se hace esta revisión del cuerpo, se concluye que tampoco se trató de algo que tuviera que ver con un delito.
inusual. Se investigó un poquito más del departamento. No había signos de entrada forzada en la puerta principal, tampoco en las ventanas, por lo que se piensa que en realidad la víctima, la señora Lee, hubiera abierto la puerta ella misma, la puerta principal, en el supuesto caso en que el criminal tocara la puerta. Para ese momento la policía estaba bastante confiada en que encontrarían al sospechoso por la cantidad absurda que había de cámaras de seguridad. Sin embargo, decían que nadie había tocado la puerta, porque primero, como te comentaba, tienen que tener alguna tarjeta de acceso en la cerradura de la puerta principal o ingresar manualmente la contraseña para poder entrar. La cosa es que cuando alguien toca la puerta, el sistema de seguridad graba automáticamente a cualquier persona que aparezca frente a la puerta, y no había registros de que nadie hubiera tocado la puerta en ese lapso de horas. También no había registros de que alguien hubiera usado ya sea la tarjeta de acceso o la contraseña en ese lapso de horas, porque también había un tipo de historial que indicaba cuándo se usaba. Se registrarían todas las cámaras de seguridad que pudieran estar ligadas a ese departamento hasta una semana antes, por si acaso el criminal había entrado con anticipación al departamento, pero no había ningún sospechoso. Todo comenzó a volverse más complicado a la policía, porque a pesar de la cantidad de cámaras de seguridad que había, no había nada inusual registrado en las cámaras. Si alguien externo quería ingresar al departamento, tenía que comunicarse directamente con ese departamento, y tampoco había registros de que alguien hubiera contactado a ese departamento. Tampoco se detectó ADN sospechoso en las uñas de la víctima. Como te comentaba en un inicio, había signos de resistencia en el cuerpo de la víctima que se veía en las heridas que tenía en las manos, y sin embargo, en las uñas, que es lo que se usa mucho para registrar el ADN sospechoso de alguien externo, no había ADN que pudieran atar con el crimen. Entonces, a pesar de que en teoría había tanta evidencia, no había evidencias de nadie sospechoso. No había nada que pudiera indicar quién era el culpable. Como en cualquier misterio sin resolver, te platicaré ciertas teorías que se formularon de lo que pudo haber ocurrido en el crimen. La primera, como te lo imaginarás, es que el criminal se trataba de algún familiar. Por eso, quizás la víctima hubiera abierto la puerta principal por ella misma. Dicho miembro de la familia habría visitado la cocina y el baño antes de cometer el crimen, que justo te comentaba, el cuchillo que se usó para el crimen era un cuchillo de cocina. También justo te había comentado que habían ingresado huellas al baño. Pero era extraño, porque no encontraron ningún seguro de vida que estuviera a nombre de la víctima o que hubiera algún tipo de pelea sobre alguna propiedad que estuviera a nombre de ella. Seguro estás pensando, Karina, es obvio que fue el marido. Pues bueno, se pudo corroborar la coartada que él dijo, que en efecto él había salido alrededor de las 7 de la mañana y que había regresado hasta noche, y también se pudo corroborar hacia dónde se había dirigido por el registro de llamadas que había en su celular. Otra teoría que hubo es que hubiera sido algún vecino, alguien que ya vivía en este complejo de departamentos y que no era alguien externo que tuviera que tener cierta dificultad para ingresar, porque quizás había molestado este criminal, este vecino, con la víctima. Pero déjame contarte que se hizo tanto análisis de sangre, ADN, se revisó la ropa de los 48 habitantes que vivían en ese edificio y no encontraron nada inusual. También incluso se consideró la posibilidad de que hubiera sido alguien que hubiera sido contratado como una especie de asesino a sueldo. Sin embargo, te contaba que se registró las cámaras de seguridad hasta de una semana antes, pero no había ingresado nadie extraño ni nadie inusual. Sin embargo, sí se puede corroborar que se trataba de alguien que conocía perfectamente la estructura de los departamentos, lo suficiente para evitar todas las cámaras de vigilancia. Por eso también es considerado como un crimen minuciosamente planeado, algo que habían preparado con muchísima anticipación. Y justo eso hace que este caso sea considerado como un misterio sin resolver. Pero me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Lo que sucede mucho en estos misterios sin resolver es que dejan más preguntas que respuestas. La mayoría de las conclusiones a las que llegó la policía es que no había sucedido nada inusual. Entonces, la verdad es que solo te hace pensar que quizás no habían investigado más a fondo, que quizás no lo habían visto desde otra perspectiva. En fin, cuando yo platiqué sobre este caso en TikTok, la mayoría concluyó que se trataba efectivamente del esposo, porque aparentemente sería el único que tendría acceso como a esta casa y que pudo haberlo planeado tan minuciosamente que no levantara sospechas. Pero en este caso, a mí me gustaría muchísimo escuchar tu opinión. ¿Realmente crees que se trata del esposo? ¿Tienes alguna otra sugerencia? ¿O tienes alguna otra teoría de lo que pudo haber pasado? Me encantará leerte. El último episodio de octubre lo subiré el miércoles 30 de octubre. Así que nos vemos ese día, nos vemos en el siguiente episodio.
gracias sobre todo a gente que me escucha en Spotify, porque los comentarios que me dejan son una joya. La razón por la que no he hecho saludos este mes ha sido porque he tenido que grabar los episodios con más anticipación que los episodios convencionales, por lo que para el momento en que yo grabo este episodio aún no hay comentarios de los episodios pasados en los cuales yo pueda saludarlos. Pero en noviembre regresamos a la programación habitual.